Todos hemos contemplado nuestra existencia alguna vez, ya sea reflexionando en momentos densos de nuestra vida o meditando mientras esperamos el bus en la madrugada o nos duchamos, ¿cierto? Porque existimos siquiera. Es más, sí, todo es una ilusión porque carajos estoy levantándome a trabajar en vez de quedarme en mi casa escuchando Oxímoron Podcast. Pues de eso vamos a charlar hoy, así que bienvenidos queridos internautas que nos escuchan desde su dispositivo de obsolescencia programado favorito. Y bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo estás Sergio? ¿Cómo vas? Hola Sofi, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, de hecho estoy de buen humor. Lo que le contaba a Yesa que me está costando mucho levantarme en las mañanas, pero el resto todo bien. ¿Tú Yesa cómo vas? Bien emocionado por el tema. Este tema es bien complicado. Vamos a ver qué logramos sacar de él. Sí, bueno, pues comencemos, ¿no? La existencia. ¿Qué es la existencia? Es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Definirla. Listo. Sí, la idea es definir eso, ¿no? Como a qué nos referimos por existente, porque si vamos a definir qué existe y qué no, pues tenemos que decir a qué nos referimos con existente. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes de esa palabra, de la palabra existencia? Pues bueno, digamos que antes de revisar el diccionario y todo, lo primero que a mí se me venía a la mente es como, pues, ¿cómo siento yo que existo, no? O sea, ¿qué puedo entender yo por existencia dentro de mi propia perspectiva como ser humano, según lo que entiendo que soy, ¿no? Y pues lo primero que yo logro relacionar es como con la experiencia, ¿no? Como con la capacidad de experimentar cosas en el mundo. Pero pues después de eso uno se pone a mirar de pronto el diccionario, de pronto la etimología de la palabra, y existencia viene del latín existiere, que significa lo que está ahí o lo que está afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es como la primera definición y como la primera noción que uno tiene cuando uno habla de la existencia, ¿no? Sí, o sea, pero creo que igual es muy general, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con lo que está afuera? Yo no, esa es la definición del latín. Yo lo que siento es que la existencia desde mi perspectiva, o sea, yo la entiendo a partir de la capacidad que tienen los seres, incluyéndome a mí, de experimentar con los fenómenos externos, ¿sí? Como que el hecho de que yo pueda sentirme como un ser aparte del micrófono frente al que estoy hablando en este momento, pues me hace a mí darme cuenta de que yo existo por fuera del resto de las cosas. Entonces, para mí es como la primera noción que yo siento que tuve respecto a la existencia. Sí, es algo así como la capacidad de estar en un sitio. Es como ser alguien o ser algo y poder como... No, sí, yo lo veo así, como la capacidad de poder estar en un sitio siendo algo o alguien. Es como una capacidad. Pero bueno, respecto a la de Sophie, entonces cuando usamos la existencia como adjetivo, pues como que no encajaría, ¿no? Porque podemos decir que algo es existente, ¿no? Digamos, puedes decir que Francia existe, ¿sí? Y eso no significa que Francia tenga una capacidad de experimentar cosas que están afuera, sino que Francia como tal es algo que está ahí afuera, es un país que está por ahí afuera, ¿sí? Entonces cuando se usa como adjetivo, pues no necesariamente está ligado con la experiencia, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa ahí es que igual es como la única, como lo decía Descartes, ¿no? Pienso luego existo, es la única forma en la que yo tengo para comprobar que eso sucede, ¿sí? O sea, si yo no tomo mi propia experiencia como noción de existencia en principio, pues no hay manera de que yo pueda llegar a comprender más abstractamente cómo el resto de las cosas existen, ¿sí? Entonces digamos que desde esa perspectiva me toca sí o sí comenzar por la noción de cómo yo me relaciono con los fenómenos externos. Ya. O sea, tú dices que las cosas son solo en relación de que son percibidas. O sea, si algo no puede ser percibido, no existe. Esa es mi primera noción. Okay. Esa fue la primera cosa que yo pensé cuando me comencé a hacer la pregunta. Sí. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos. Pues, siento que esa es de las definiciones más complejas de dar, ¿no? Yo creo que lo que existe es aquello que es sin la subjetividad, ¿sí? Sin la subjetividad de ningún ente. O sea, aquello que puede estar sin necesidad de que sea pasado por la subjetividad de alguien, ¿sí me explico? Digamos, cuando hablamos de Francia, nuevamente, Francia es algo que
se creó a partir de la experiencia subjetiva de los seres humanos. Como existimos seres humanos que decidimos que queremos guardar territorios y que esos territorios van a tener reglas diferentes, estructuradas en una forma de gobierno, entonces decimos que Francia existe. Pero si nada de eso existiera, Francia no existiría. La existencia de Francia como país es algo contingente respecto a la existencia de otras muchas cosas, como nuestra noción de un gobierno, como nuestra noción de límites territoriales. Entonces, como que Francia como tal no existe, ¿no? O sea, existe solo porque estas otras cosas existen. Y lo que llamamos Francia es coger todas estas cosas que supuestamente existen también y juntarlas, ¿sí? Cuando juntamos como la visión de gobierno y la visión de frontera y la visión de la bandera, por ejemplo. Cuando juntamos todas esas de una forma en específico, ese conjunto de cosas es a lo que llamamos Francia, ¿sí? Pero Francia como tal no existe, no existiría. No hay algo inherentemente Francia, ¿sí me explico? Sino que a lo que llamamos Francia es un conjunto de otras cosas que o también existen debido a otras cosas o existen en sí mismas, ¿sí me explico? Entonces, a menos de que logremos demostrar para mí que algo no depende del punto de vista de alguien, entonces no existe, eso es lo que pienso. Sí, o sea, son conceptos que existen en la cosmovisión de nosotros, igual que cualquier cosa mitológica. Existe en la cosmovisión de esa tribu, la cosmovisión de nosotros, la cosmovisión de los franceses. Pero entonces en ese caso también entrarían conceptos, digamos, matemáticos, ¿no? O sea, los triángulos existen porque serían también solo una creación de nuestra cosmovisión como humanos. Pero ahí yo les tengo una duda, o sea, ¿ustedes creen que eso? O sea, yo entiendo la diferencia entre la existencia contingente y la existencia... No contingente. No contingente, pues que es como ¿cómo se llamaba? La natural, la fundamental. Bueno, la existencia que sí o sí tiene que existir independientemente de otros, no sé, fenómenos que le afecten para provocar su existencia. Entonces, el hecho de que esas dos cosas sucedan hace que las cosas que pertenecen al grupo de la existencia contingente no existan. Para mí existen en su respectiva cosmovisión. Pero igual existen. Existen, sí. Ajá. O sea, eso también le llamamos existente entonces. Pero venga, no nos vayamos tan lejos todavía. Intentemos como llegar a qué significa existir. Pues por eso estamos haciendo. Pues para mí, claro. Eso estamos haciendo, ¿no? Todavía. Ajá. Pues. Pero hay consenso, o sea, porque tu visión y la mía son muy diferentes. Siento que la de Sergio pues se parece un poquito más como a... Sí, como él lo dijo, como la capacidad de algo de poder estar en algún lugar, ¿sí? Y esa capacidad que tiene es existir. Si algo puede estar en algún lugar y en algún momento, existe, ¿sí? Sí puede. Sin embargo, la tuya sí es algo bien diferente, ¿sí? Porque tú dices que algo existe solo en función de que nuestra percepción de eso lo hace ser, ¿sí me explico? ¿Sí es eso a lo que te refieres o no? Pues sí, pero sabes, no siento que sea de hecho tan diferente a lo que ustedes estaban describiendo. O sea, igual, lo que pasa es que la primera noción que uno puede llegar a tener de existencia sí o sí es pues la introspección, ¿no? La perspectiva personal. Pero a partir de eso uno sí se puede dar cuenta de cómo las otras cosas existen. O sea, no solo, o sea, a partir de justamente la capacidad de raciocinio que uno tiene, uno puede darse cuenta de que otras cosas también existen en otra medida, ¿sí? O sea, que de hecho es muy probable que la manera en la que yo percibo que las cosas existen no sea la manera pura en que las cosas existen, ¿no? Por lo menos yo siento que es un poquito de esa manera, ¿sí? Pero entonces ahí estarías diciendo que hay cosas que existen diferente a como tú percibes que existen. Sí. Entonces el existir por sí mismo no sería mi percepción de algo. O sea, algo no existe solo porque yo lo percibo, sino que existe en sí mismo, ¿sí me explico? Sí, pues es que ese es el punto, ¿no? O sea, ahí no tengo ninguna prueba, pero pues... Pero tampoco ninguna duda. No tengo ninguna prueba porque, o sea, lo único con lo que nosotros podríamos probar que eso sucede es como con la experiencia colectiva, ¿no? Sí. Porque realmente no hay ninguna otra forma de corroborar que otra cosa exista, ¿sí? Fuera de esta habitación donde nosotros estamos en este momento no sabemos si Bogotá existe. Entonces, pues, si saliendo de la experiencia... pues sí, digamos que ahí podríamos comenzar a separar los objetos como lo estabas diciendo tú, Jess, ahorita, y como pues también lo dijo Sergio un poquito. Sí, o sea, Bogotá está existiendo en nuestro imaginario en estos momentos.
¿sí me van a entender? O sea, Bogotá y el mundo existen en nuestro imaginario en esos momentos porque no lo percibimos, al menos con nuestra experiencia en este momento actual. Y Bogotá es como una categoría que nosotros le damos a lo que está fuera de esta habitación. Pero aún así, si nosotros no le dijéramos Bogotá y si nosotros no estuviéramos aquí, igualmente seguiría existiendo. Entonces eso podría considerarse como un fenómeno no contingente, ¿no? Pues Es que siento que te estás contradiciendo, Sofía, ahora, porque, o sea, yo pienso como en un desarrollo de videojuegos. O sea, tú eres el personaje y como que tú estás en un mundo y ese mundo existe hasta cierta parte. Y a menos que tú avances, o sea, que tú lo experimentes, es que va existiendo más parte del mundo, ¿sí me va a entender? Sí. O sea, como que el mundo no está totalmente abierto, sino que va apareciendo según tu experiencia. Pero el programador sí lo hizo. O sea, sí existen como tal, pero para el jugador no. Eso es lo que yo me refería ahorita con el ejemplo de Bogotá y nosotros. Pero entonces no te entiendo a ti porque tú dices que es con experiencia o sin experiencia. O sea, es que para mí, o sea, la única forma en la que yo tengo para corroborar que esa existencia es por medio de la experiencia. Aún así, pues mi raciocinio me dice Te permite saber que... Pues sí, exacto. Okay, o sea, ya. obviamente uno puede intentar darse cuenta de que, pues justamente, las cosas existen independiente de uno, ¿sí? Okay. Pero entonces, como definición, ¿cómo lo podrías definir? Porque no puedes decir al tiempo que solo existen en medida que nosotros las percibamos y decir que existen porque con la razón soy capaz de saber que están ahí de todas formas, aunque yo no sea capaz de percibirlas en este momento. O sea, siento que sí es necesario agarrar uno de los dos. O cómo haces para conciliar ambas visiones. El hecho de que las cosas existen en función de que yo las experimento y de que existen incluso si yo no las estoy experimentando, porque lógicamente puedo deducir que siguen ahí. ¿Sí me explico? Pues justamente por eso, por la razón. Yo lo veo así, o sea, justamente porque mi razón ya me permitió experimentarlas en otro momento, yo puedo asumir que están allí. Ajá. Pues lo veo así. O sea, para mí esa sería la unión que usted solicita. Pues, o sea, lo que realmente quiero es una definición. O sea, que los tres quedemos en una definición para que cuando pasemos a la siguiente parte de la conversación sepamos a qué nos estamos refiriendo con existir. ¿Sí me explico? Es que es difícil, por lo que yo estaba, o sea, justamente traje la pregunta a colación porque creo que ahí es donde de pronto puede volverse más compleja la cosa. Entonces es como hacernos esta pregunta: ¿Goku existe? ¿Quién? ¿Goku existe? Claro que sí. O sea, En la cosmovisión del anime y el manga existe. sí, o sea, No, es Goku verdad, existe. Nada es más real que Goku. pues existe como concepto. Entonces ahí estamos hablando de una existencia pues física, ¿sí? O sea, como una existencia o sea, una existencia no contingente. Esa es la definición de existencia que tú quieres. No, o sea, pero ahí ya estás, o sea, no me diste una definición de existencia. ¿Sabes La que usaste sí? para... Solo estoy preguntando. Lo que tú quieres es una definición de existencia no contingente. Porque es que yo creo que depende. Ah, ya te entendí la pregunta. Ah, ok. Sí, o sea, es como, depende de cómo estemos mirándolo. Eso es lo que yo quiero expresar en este momento, ¿sí? Porque, pues lo que digo, o sea, existir es una experiencia que seres pueden experimentar, literalmente, valga la redundancia, que seres pueden experimentar, ¿sí? Pero también existir es algo que nosotros podemos entender desde la parte racional, con objetos que no tienen la capacidad de experimentar, como Goku, ¿sí? Ajá. Entonces, pues es diferente preguntar sobre una existencia no contingente a sobre una experiencia contingente. Ah, ya te entendí. O sea, tú lo que dices es que la palabra existencia es equívoca, o sea, tiene dos significados o más. Se puede decir que algo existe y al decirlo estamos diciéndolo de dos maneras completamente diferentes. Sí, como lo que decías tú en el podcast anterior de ser ateo, ¿no? Depende de quién me pregunte. Así. Ok. Entonces, cuando estemos hablando de existencia, tenemos que especificar a cuál sentido de la existencia nos estamos refiriendo, ¿sí? Pues yo creo que es mucho más complicado y a la vez mucho más en lo que deberíamos concentrarnos, la no contingente, ¿no? Ajá. Justamente, ¿no? O sea, lo que existe en sí mismo, lo que no existe bajo mi percepción, Exacto. sino lo que existe independientemente de cualquier subjetividad. Sí, ¿no? Esa sería la existencia no contingente. La que Entonces, estamos queriendo definir. Listo, entonces sabemos que la existencia se puede decir, por lo menos hasta este momento, de dos maneras diferentes. Y ambas las estamos aceptando como correctas, ¿no? Una es la existencia como experiencia que nos sucede, ¿sí? Como nosotros somos capaces de percibir cosas y esta percepción de estas cosas es lo que sabemos que existe como hecho fenomenológico, como
como evidencia empírica de que hay algo. Y luego por otro lado también podemos hablar de lo que existe, como aquello que existe justamente sin necesidad de ninguna percepción que lo vea existir. O sea, que yo sepa que si me voy de aquí la silla va a seguir estando ahí por más de que yo no la estoy viendo, ¿no? Esas son como las dos aserciones. Y eso es también a lo que podríamos referirnos como existencia contingente y no contingente, ¿no? Entonces, no contingente significa que el propio hecho de que es, el propio hecho de que existe, no depende de la existencia de otras cosas, ¿sí? Porque si dependiera de la existencia de otras cosas, entonces no existe en su totalidad por sí mismo, como mínimo, ¿sí? ¿Con eso estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero decir que Francia existe, no sé qué nos pasa hoy con Francia. Saludos a los franceses. Pero si yo quiero decir que Francia existe, pues tengo que sí o sí basarme en otras cosas que existen. Y al unir estas otras cosas que existen, resulta un conjunto de existencias a la cual llamamos Francia, ¿sí? Entonces Francia sería una existencia contingente. Si quitamos las cosas que componen a Francia, pues ya no queda nada, no hay como una Francia en sí misma, ¿sí? Francia en sí misma no existe, eso no hay una esencia de lo que es Francia, más allá de las cosas que lo componen. Y ya luego está la contingente, ¿no? Que es lo contrario, es Francia. Entonces listo, ahí ya tenemos definiciones de existencia como contingente y no contingente, ¿sí? O necesaria también era la palabra que se suele usar para la no contingente. Sí, esa era la que estaba buscando, justamente. Y ahí también salía el argumento ontológico, ¿no? Porque a veces decían como, bueno, lo que hablábamos en el podcast pasado sobre si existe o no existe el Dios occidental, que decían como tenemos la idea de Dios, entonces Dios existe. Y por lo tanto también es como dador de existencia hacia nosotros, que es como esa idea, que es como Dios se podría ver como no contingente, o sea, por él existimos. O sea, si empezáramos a hacer el camino hacia atrás de qué es contingente para llegar a algo que no lo es, llegaríamos a Dios en el argumento ontológico. Sí. Sí, pues claro, es que ahí lo que dicen es, todo lo que conocemos, es que hagamos el ejercicio y vamos a ver si logramos derivar una existencia no contingente, o sea, algo que exista en sí mismo, que si le quitamos todo el resto de cosas, igual puede ser explicada en sí misma y no en función de algo más. Sí, porque puede que no, o sea, ese argumento justamente lo utilizan para justificar la existencia de Dios. Sí. Pero pues ellos ya tienen un sesgo. Entonces, sí, ya están suponiendo que existe Dios, sí. Claro. Y que existen las existencias, entre comillas, no contingentes también. Correcto. Entonces, sí, hagamos el ejercicio, a ver qué. Breves, entonces, Francia existe, ¿sí? Todos podemos, bajo el término de existencia contingente, entonces podemos ir a Francia y decir como, vea usted, Francia sí existe, no se lo inventaron los medios. Entonces partamos de ahí, ¿no? Esa es una existencia que estamos de acuerdo en que es contingente, ¿sí? O sea, Francia existe solo en función de otras cosas que existen, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? Bueno, sería el territorio, las personas, el gobierno y las personas que están allí. La bandera, las guerras, la muerte y no sé, bueno, ya. Pero entonces, bueno, listo, el gobierno hizo que existiera Francia. Entonces, ¿quién hizo que existiera el gobierno? Una tribu, ¿no? Un montón de gente que se empezó a unir allí. Ajá. Después de eso, ¿qué iría? Entonces, ¿por qué existen las tribus? Existen las tribus porque tenemos lenguaje. El lenguaje permitió que los humanos se organizaran de maneras complejas que no se habrían podido dar nunca si no fuésemos capaces de desarrollar ideas abstractas acerca del mundo, ¿no? Como fuimos capaces de hacer eso, fuimos capaces de crear tribus, crear organismos sociales enormes, ¿no? Pero entonces, ¿el lenguaje existe por las ideas? O sea, ¿usted diría que el lenguaje es un resultado de las ideas? ¿Esa es su pregunta? Sí, o sea, ese sería un posible camino, porque hacer ese recorrido hacia atrás desde Francia, pues tiene muchos, es como un árbol, ¿no? Podríamos escoger muchas cosas. Sí. Pero en esta línea hablaríamos de ideas, ¿son lenguaje? Y ese es uno de los debates más densos acerca del lenguaje. Allá es una mierda. Pero no, yo creo que es como lo que nomás saliría lógica, ¿no? O sea, primero tuvo que existir el... No creo que funcione lo del huevo y la gallina en este caso, pero... O sea, si no existe la silla, uno no puede hablar de una silla, ¿sí? Yo creo que así fue como comenzó y de ahí fue que se desarrolló el pensamiento abstracto. O sea, tuvo que comenzar con cosas concretas. Ya, pero entonces estarías diciendo que no es que la idea venga antes del lenguaje, sino que la idea y el lenguaje son después de lo material, por ejemplo.
¿sí? La silla que sí existe en materia física. Porque si no hubiera silla que existe en materia física, no se habría dado una idea de esa silla que existe en materia física, ni una palabra para describirla. ¿Sí? ¿O no? Sí, pero es que la idea viene, pues es que la idea, sí, o sea, en principio de los más principios, yo creo que sí. Ya después las ideas pudieron haber venido antes de los objetos, obviamente porque pues inventamos cosas, ¿no? Pero en principio pues uno dijo, mira una planta, ¿sí? O sea, y uno comenzó a decir, bueno, la planta sirve para esto, comenzó a hacer como a desarrollar más de pronto pensamientos lógicos respecto a darle más atributos a eso que estaba viendo ahí, que era una planta. Y a partir de eso es que se comenzó a generar el pensamiento abstracto. O sea, yo digo como en el más principio de los principios, yo creo que sí, el lenguaje surgió del contacto con el entorno, ¿sí? Uh-huh. O sea, que primero vinieron los objetos y el contacto, y luego sí vino el lenguaje. Y las ideas. Y las ideas. Uh-huh. Y ya después de eso, pues obviamente se desarrolló el pensamiento abstracto y la lógica, y ahí comenzó pues más la cuestión de atribuirle más, de adjudicarle más cosas, más atributos a los objetos, ¿sí? Y a crear más cosas diferentes. Así es como yo lo veo. Sí, y tomémoslo así porque pues, no es el tema del podcast hablar del lenguaje. Pero llegará al podcast del lenguaje. Entonces, si son los objetos los que formaron el lenguaje, ¿quién forma los objetos? O sea, ¿los objetos existen? Es que igual, creo que al hacer esta regresión causal tenemos que fijarnos en dos cosas, ¿no? La primera es que estamos poniendo como un axioma que la causalidad existe. O sea, estamos asumiendo que sí o sí hay causalidad, que cuando yo hago A, sucede B. Y eso, tal vez lleguemos a discutirlo en este podcast. Tenemos uno acerca del karma, que es parecido, no es exactamente igual, pero es parecido. Si quieren, escúchenlo. Pero ya en este estamos asumiendo que eso es así. O sea, que cuando se hace A, sucede B, ¿no? Es una buena aclaración, sí. Sí. Y lo segundo es que podemos hablar acerca de cuál es la razón de, o cuál es la causa de, también en varias formas, ¿no? Eso no es una palabra que se pueda usar de una sola forma. Entonces no sé si recuerdan, en el podcast pasado estábamos hablando acerca de las 4 tipos de causas de las cuales habla Aristóteles. Bueno, yo lo mencioné en algún momento. Que la primera era la causa material, la segunda la causa formal, la tercera la causa eficiente y la cuarta la causa final. Entonces material es como de qué está compuesto, ¿no? Como físicamente, de qué partecitas más chiquitas está compuesto esta cosa más grande, ¿sí? La causa formal es, digamos en mi caso, como pues no de qué estoy compuesto físicamente, sino porque tengo la forma de un ser humano, ¿sí? Como cuál es la información que se va pasando de un lado a otro para que llegue a que yo tenga esta forma de ser humano que tengo. Luego la causa eficiente es ya como históricamente en acto qué cosas van sucediendo hasta que yo nazca, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí serían mis padres. Y la final sí se agarra, esa no. No, mentira, la causa final es desde una visión teleológica. Entonces lo que dice es como, ok, la semilla tiene que sí o sí tener por causa final el árbol. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una semilla nace un árbol. Entonces hay algo dentro de esa semilla como que la impulsa a llegar a ser árbol de algún momento. Entonces de alguna forma se puede hablar de causa diciendo como el árbol es la causa final de la existencia de la semilla. Con lo cual no estoy de acuerdo, pero así lo ponía Aristóteles. Entonces, haciendo esta regresión causal, que es lo que estamos haciendo para determinar como, ok, ¿y en qué punto ya nos quedamos sin causas primeras? ¿En qué punto podemos decir que esto es eficientemente necesario y no contingente? ¿En qué momento decimos que existe realmente? Tenemos que definirlo también en cuál de estas causas lo estamos enmarcando, ¿sí? O sea, queremos es hacer una regresión respecto a lo material, o sea, de qué está compuesta la materia, porque esa es una de las cosas en las que podríamos ir, ¿no? O sea, decimos como el lenguaje se dio a razón de que hay materia. Y entonces la materia podríamos comenzar a descomponer físicamente qué es y llegar a algo. O también podríamos conceptualmente, por medio de la causa formal, decir como que ahí está la noción de sociedad. Y esa noción de sociedad solo puede existir si existe una noción de ser humano. Porque entonces, ¿cómo definimos la sociedad sin tener al ser humano, no? Entonces, ¿por cuál nos queremos ir? Pues yo siento que el camino en general nos lleva a la material en principio. O sea, como por el mismo camino que la humanidad ha llevado y como que tal vez, o sea, pues Aristóteles decía que la causa primera era Dios, ¿no? O sea, como que la primera de las primeras causas de todo, como de los primeros actos que él definía, pues era efectivamente como la causa primera, la causa... El motor inmóvil. El motor inmóvil, exacto. Pero él decía que el motor inmóvil era causa final de todas las cosas.
O sea, él decía que todas las cosas existentes se estaban moviendo en función de llegar al motor inmóvil, que era el pensamiento que se piensa a sí mismo. Pero si tú ibas hacia atrás, justamente como lo estábamos haciendo, él también decía que llegábamos ahí. No, él decía que todo era infinito. O sea, por lo menos en causa eficiente. O sea, ¿cuáles fueron las razones temporales que llevaron a que yo exista? Eso es infinito para Aristóteles. Él cree que el universo siempre ha existido y que siempre va a existir. Porque una causa, digamos, ¿qué me llevó a mí a existir? Mis padres. ¿Y qué los llevó a ellos a existir? Sus propios padres y así. Y si nos vamos a la materia, pues sucede exactamente lo mismo. ¿Qué ha llevado a un proceso material a hacer otro? Pues otro proceso material anterior. ¿Y por qué debería haber un final a eso, no? Pues es que depende, porque respondiendo a la pregunta de si nos vamos por la causa material o la otra, La causa material o la formal. la formal. O pues podemos hablar de la eficiente también. Como... Es que yo creo que depende cómo se interprete, podríamos llegar a una material formal, porque sigamos con el ejemplo. Tenemos los objetos, y ahí sabemos que vamos a llegar a átomos. Y de átomos vamos a llegar a quarks. Y hasta ahí creo que tenemos idea actualmente, ¿no? Eso es por la causa material. Sí, eso sería como de material. que está compuesto materialmente algo. Entonces nosotros podemos decir que todo lo que existe es lo que tiene, digamos, para hacerlo básico, átomos, por ejemplo. Y cuando hablamos de los conceptos, ahí quedarían medio, bueno, déjenme el tema de los conceptos ahí volando por el momento. Pero si suponemos que podemos partir aún más los quarks o lo que sea, entonces ya podríamos llegar a hablar lo que hemos mencionado en otros podcasts de la supuesta sustancia inicial, ¿no? Como esa arqueo, esa sustancia que es la que compone todas las cosas. Y podríamos decir que esa sustancia es capaz de componer cosas materiales y componer ideas. Y que algunos le llaman Dios, por ejemplo, no sé, que podría ser otra idea. Por eso digo que también esas causas, sí, en lo pues más general, no las podría ver separadas. Pero creo que si uno quisiera rayarse y hundirse, se podría en un punto como llegar a decir como no, es que es lo mismo porque es una sustancia, o sea, la supuesta sustancia que no conocemos, pero que compone todo. Y que algunos, justamente en el ontológico, dicen que es Dios, porque Dios también sería el dador de ideas, incluso, no solo de materia. Sí. Esa es una opción, ¿no? O sea, digamos, esa fue una regresión que podríamos terminar allí y gracias por escuchar. Fin. No, pille, sí, claro, eso fue por el lado material, ¿no? Por el lado de la forma, por el lado conceptual, podríamos decir que creemos que hay objetos porque tenemos la idea de que existen cosas separadas de otras, ¿no? O sea, tenemos la idea de que hay rocas y que la roca es algo diferente a un ser humano, por ejemplo. Entonces sabemos que hay una configuración de materia que conceptualmente llamamos roca, porque es inanimada, porque su superficie es sólida, ¿sí me explico? ¿Estás hablando de lo conceptual? Conceptual, sí. O sea, tenemos el concepto de algo inanimado, tenemos el concepto de algo sólido, tenemos el concepto de algo gris, o no sé, yo me la imagino gris. Y cuando unimos todo eso, entonces, chachán, hay una roca, ¿sí? Conceptualmente. Entonces, si comenzamos a descomponer la roca conceptualmente, cada vez como que agrandamos más las categorías de qué la hace existente, ¿sí? ¿Sí me explico con eso? O sea, tiene que haber objetos animados e inanimados. Por encima de eso tiene que haber objetos. Por encima de objetos hay cosas extensas. O sea, hay cosas que ocupan un espacio tridimensional, ¿sí? Por encima de las cosas que ocupan un espacio tridimensional, pues ya no hay nada. ¿Qué ven ustedes por encima de esa categoría conceptual? Pues es que este es el problema, ¿no? Pues no es un problema, es como la cuestión, que sí o sí tiene que haber, pues, el motor inmóvil o un acto, ¿sí? Un acto primero, algo que haya que... O sea, para que la causalidad exista bajo esa perspectiva, tiene que haber algo ahí, ¿sí? Tiene que haber un primer acto, algo que esté moviendo las cosas a hacer de la manera en la que son. Entonces, por eso es que se le adjudica a Dios, pues, ese... ser no contingente, ¿no? O pues como Sergio lo estaba diciendo, como una esencia primera. Pero, que ese sería el ser o el ente no contingente ahí. Ajá. ¿No? Pues pero es como... ¿bajo cuál causa es necesario que exista? O sea, si nosotros nos vamos hasta... O sea, a mirar que realmente todo en el mundo funciona con causalidades, por decirlo así, ¿sí? Ajá. Y que todo está constituido por átomos y que... no sé, que hay partículas más pequeñas dentro de los átomos y todo eso es lo mismo, pues entonces digamos que a esa esencia máxima, más pura de todas, le tenemos que dar un nombre y entonces algunas personas le dicen Dios,
otras personas le dicen esencia, ¿sí? Y pues igual siento yo que llegamos a lo mismo. Que hay algo que no podemos presuponer, y es que haya una regresión al infinito. O sea, ¿por qué asumimos que esa decomposición de la materia tiene que acabar en algún punto? ¿Sí me explico? Sí, eso es un sesgo de nosotros, es Sí, un dogma, eso sí, total. literalmente, porque podría ser un fractal y quedarnos ahí infinitamente Podría ser que no. partiendo y partiendo Sí, y eso es partiendo. verdad. Digo, todavía atrás. conceptualmente no hay nada ilógico en pensar que hay una regresión al infinito, ¿no? Es posible. Sí, y si fuese así, entonces yo creo que no, o sea, muy por encima de todo lo que yo consigo como ser humano, pues no habría ningún motor contingente, ¿no? Esa es una posibilidad. Sin embargo, yo siento que hay fuertes razones para pensar que no puede haber una regresión al infinito en ciertas formas de la causalidad. Si estamos hablando en una causa temporal, como si yo le pego a Sergio ahorita, seguro él se pone bravo. si yo hago eso, estoy hablando como de causa eficiente, ¿sí? Como yo fui la causa eficiente del dolor de Sergio. ¿Sí? Y en ese sentido, o sea, hablando como hacia el futuro y hacia el pasado, yo pienso que no hay absolutamente ninguna razón para pensar que no hay una regresión al infinito. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que las cosas se pueden extender en una línea temporal infinitamente. No veo nada que me haga pensar lo contrario. Y ahí sí sale alguien y dice como, no, sí, el Big Bang, etc. Pero es que el Big Bang no es el comienzo de la materia. O sea, el Big Bang es el comienzo de la línea temporal que nosotros podemos conocer. Porque antes de eso todo estaba tan condensado que el propio tiempo y espacio perdieron cualquier sentido posible. Entonces antes de eso no hay nada cognoscible, porque necesitaríamos una secuencia causal para poder decir que algo pasó antes del Big Bang. No sabemos cómo siquiera era el ser, cómo era la existencia antes del Big Bang, pero el Big Bang no prueba en lo más mínimo que haya sido el comienzo de la materia, por así decirlo, que de ahí salió todo, o que antes no había nada antes del Big Bang. Y en cambio sí hay razones muy lógicas para pensar que no tiene sentido pensar lo contrario, como que eso no ha sido infinito, ¿no? Porque si decimos que no fue infinito, suponemos entonces que hubo un comienzo para las causas eficientes. O sea, que el tiempo tuvo un comienzo, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿El tiempo tuvo un comienzo? Es muy difícil porque justamente antes del Big Bang está la teoría, está la de Platón, que es como una teoría, justamente. Y en dicha teoría hay la posibilidad de que en ese periodo de tiempo, porque es que ahí justamente ya tendríamos que hablar de tiempo, desde como que arrancó el Big Bang y unos cuantos no sé qué cuál sería el término correcto, pero muy poquito tiempo, en ese momento sucedió la inflatón, que fue como una expansión muy rápida del universo. Y esa expansión muy rápida se podría inclusive interpretar como un fractal. Entonces como que el universo todo el tiempo sigue existiendo y creándose automáticamente. Sí. Solo que obviamente no lo podemos percibir. Y eso es una teoría que explica algunas cosas de física cuántica, pero obviamente no está demostrado que así sea. Solo es una posibilidad de que sea infinito. Igual sí, exacto. Y si entendemos el tiempo como en espacio-tiempo, o sea, como el tiempo como, no sé, de pronto como que se pueda percibir, o sea, es que el tiempo en sí mismo es un concepto, ¿no? Sí. No es que exista. Sí, entonces, pues es complicado, pero si nosotros pensamos que hay algún objeto con la capacidad de moverse, o sea, el tamaño que sea, antes del Big Bang, pues entonces también se podría decir que el tiempo existe, ¿no? Que el tiempo es lo que nosotros lo llamamos a la diferencia de un objeto de un lugar a otro, o lo que se puede percibir como el cambio de alguna clase, ¿sí? Entonces digamos que si el cambio existía antes del Big Bang, también podríamos decir que el tiempo existía antes del Big Bang. O incluso si no existiese el tiempo, podríamos decir que algo existía, o sea, podríamos decir que algo era antes del Big Bang, ¿sí me explico? Es que es difícil, ¿no? Porque ya dije antes del Big Bang, con lo cual estoy presuponiendo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces es complejo, pero siento que nada en el Big Bang en este momento nos dice que no existía algo antes. Y en cambio decir que hubo un momento en el cual no existía nada y que luego sí comenzó a existir algo, eso sí me parece conceptualmente absurdo. Porque piénsenlo, o sea, ¿cómo de algo que no, si asumimos la causalidad, obviamente, porque como de algo que no es, como algo que no posee la calidad existente, como algo que no existe, puede generar algo que sí existe? ¿Sí me explico? Porque tiene que haber una razón de por qué ese algo que no existía existe ahora. Pero pues no puede ser la no existencia, que es lo que decía Leibniz, que de la nada sale. Entonces yo no creo que en una regresión de causas eficientes, o sea, yéndonos hacia el pasado o hacia el futuro, haya un final. Para mí esa vaina tiene que ser infinita.
O sea, lo que existe tuvo que haber existido siempre o no existir nunca. Y lógicamente tiene sentido, pero pues no tenemos pruebas ni dudas tampoco. Entonces la cuestión es que sí, si lo pensamos de esa manera, pues no tiene sentido pensar en una existencia no contingente, pero si lo pensamos de la manera en la que lo decía Leibniz, pues tiene sentido pensar en Dios. Por ejemplo, porque es que si no hubiese algo que fuese no contingente, si no hubiese algo que existe necesariamente, entonces ¿cómo hacemos para justificar el hecho de que todo el resto de cosas existen? ¿Sí me explico? Sí. Porque de la nada sale. O sea que tiene que haber por lo menos una cosa que sí existe para sustentar el resto de cosas que existen contingentemente. Entonces ahí ya Leibniz coge y prueba como, sí, ese es Dios. Pero no, parce. Ahí lo único que ha probado hasta el momento es que hay al menos una existencia no contingente. No ha probado absolutamente nada más. O sea, ahí le pone Dios, pero pues sí, tienes razón. Entonces, resumiendo, respecto a las causas eficientes, o sea, en una línea temporal de si hago A sucede B, podemos hacer una regresión al infinito y no hay ningún problema lógico ni nada que vaya en contra del sentido común, nada en contra de lo que empíricamente somos capaces de ver. Y el poder hacer eso significa que un montón de cosas contingentes, o sea, que solo existen en función de otras cosas, podrían explicar la existencia de todo en términos de causas eficientes. Por lo cual no se necesitaría algo que no sea contingente, no se necesitaría un ser necesario, porque todo podemos simplemente decir como, no, esto que es contingente existe por esta otra cosa que también es contingente, pero esa a su vez existe por otra que es contingente y así hasta el infinito. Entonces, ¿para qué necesitamos algo que no sea contingente? Si igual pues ahí nos valemos bien con esto, ¿no? Hasta Exacto. ahí vamos. Sí, tal cual. Entonces ahí iría la siguiente pregunta, ¿no? Como si ya sabemos que la existencia no contingente no existe, o por lo menos estamos aquí asumiendo que no existe, entonces, ¿qué es lo que sí existe? Es que yo creo que sí existe la existencia no contingente. Entonces vamos a pasar a definir qué sí es lo existe. que sí existe? Breves. ¿Qué sí existe? Breves. Aquí vamos. ¿Escucharon eso? Au. Entonces, por eso me pareció importante hacer la aclaración de los tipos de causas. Porque si tú me hablas de causa eficiente, yo creo que es infinita. Pero si tú me hablas de causa formal y de causa material, yo creo que es imposible que sean. Bueno, no imposible, pero sí hay muchos indicios de que no podemos hacer una regresión al infinito. O sea, yo creo que no podemos coger la materia y hacer una regresión al infinito de en qué está compuesta. ¿Sí? Sé que ahorita dije que sí, pero lo postulé para hacer aquí, para matizar un poco el tema. Pero yo no creo. ¿Por qué? Porque hay muchas razones desde el empirismo, desde lo que nos muestra la ciencia, para saber que es improbable que podamos hacer una regresión al infinito, que podamos hacer cada vez cosas más chiquitas. Por ejemplo, la constante de Planck. ¿Han escuchado la constante de Planck? Bueno, pues es una constante física que lo que dice es que nada puede ser más chiquito que cierto espacio. Cierta medida es la menor medida posible para la materia y cierta cantidad de tiempo es la menor cantidad de tiempo posible para la materia como la concebimos hoy en día. ¿Sí me explico? Por debajo de esa cantidad ya nada tiene sentido. Ni el espacio no tiene sentido, el tiempo no tiene sentido. Es solo existencia indeterminada. Que es lo que también en teoría de campos cuánticos en parte está relacionado con eso, con las partículas virtuales, que es como algo que sí existe, porque si no las incluimos se desbaratan las medidas de los campos cuánticos, pero no sabemos, o sea, no hay forma de determinar qué es. ¿Sí? Es simplemente existencia indeterminada, porque es algo tan diminuto y tan chiquito que no podemos decir absolutamente nada más de eso que el hecho de que existe. Y sin embargo hay buenas razones para decir que sí existe, porque sin esas medidas, si no tenemos en cuenta las partículas virtuales, los mejores cálculos que tenemos hasta este momento para decir por qué dos electrones se repelen se desbaratan completamente. Y teniendo en cuenta las partículas virtuales, esos cálculos tienen una precisión de hasta 8 decimales de diferencia. O sea, somos capaces de predecir muy específicamente el comportamiento de dos electrones si las partículas virtuales existen. Pero no podemos verlas, no podemos saber dónde están, no tienen una posición, no tienen una velocidad, no tienen nada más que poder decir que simplemente existen.
Entonces, digamos, por razones como esa, yo creo que es improbable que podamos hacer una regresión al infinito de cosas físicas. Es que depende, o sea, porque bueno, puede que no podamos partir más un fotón de lo que es un fotón. Pero vuelvo con lo del inflatón a pesar de ser repetitivo. O sea, si nosotros vamos al comienzo, al supuesto comienzo de lo que existe, nosotros podríamos estar viendo el nacimiento de fotones infinitamente. O sea, este fotón nació porque parte del espacio se calentó y luego cuando vamos a esa parte que se calentó y le hacemos lupa, y otro pedazo también se calentó y le hacemos lupa y otro pedazo también se calentó y es infinitamente universo tras universo de fotones y de bosones y de lo que quiera dándose, creándose, digamos, no sé si esa sea la palabra que quiero usar, pero existiendo infinitamente, más no partiéndose, pero sí existiendo y creando. Entonces Sí. se podría interpretar también de no partir algo y partir, sino de que si vemos el inicio del universo podemos ver cómo inicia y se queda iniciándose siempre, como en un fractal. Es que como inicia, pues ahí no, pero como que siempre ha estado saliendo y saliendo. O que siempre ha estado, sino como inicio, sino que siempre ha estado como fractal y fractal. Pero ¿y no se dan cuenta de lo bello que acaban de encontrar? Porque encontramos algo que existe necesariamente, algo que no puede no existir. ¿Sí? Si nosotros partimos demasiado la materia hasta llegar... La mejor explicación que tenemos en este momento acerca de cómo existe solo la materia es la teoría cuántica de campos. Cuando nos vamos a la base de lo que dice la teoría cuántica de campos, es un campo de superposiciones cuánticas que lo único que quiere decir es que es un campo que sabemos que no tiene energía cero, lo cual es importantísimo, porque si no tiene energía cero es porque hay algo ahí, ¿sí me explico? Su energía no es inexistente, hay algo ahí, pero aparte de decir que hay algo ahí, no podemos decir absolutamente nada más de esa parte fundamental de la existencia, porque de resto son solo, en su fundamento más básico, partículas virtuales, que son cosas que no poseen una posición, que no poseen una velocidad determinada, sino que le llaman la fluctuación de los campos cuánticos, ¿no? Y eso lo único que quiere decir es que siempre tiene más de energía cero y que siempre existe, necesariamente. ¿Sí me explico? Para mí, eso es una demostración de que existe algo que siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, para mí físicamente, desde ahí se puede ver que hay algo que es en sí mismo y no por otra cosa. Sería la sustancia. Esa sería la sustancia. El campo cuántico que nos compone sería la sustancia. Es una posibilidad, claramente, sí. Yo creo más que es Dios, no me interesa. No creo en nada, pero... Yo no creo en nada. Pero está bien, ¿sabes? O sea, esa sería a nivel causa material, ¿no? Sí. Y a nivel de causa formal se puede hacer algo parecido. Porque, digamos, ahorita llegamos a las cosas extendidas, ¿no? Como, pues hay rocas, ¿sí? ¿Hay rocas? ¿Estamos de acuerdo que hay rocas? Hay átomos que componen... No, mentira. Okay. Hay rocas. Entonces, si decimos que la idea de roca existe, ¿la idea de roca es contingente o no contingente? O sea, ¿podemos explicar la roca sin tener en cuenta ningún otro concepto? La idea. O sea, cuando hablamos de ideas, Eso yo creo ya que es todo... sí, eso ya se todo convierte sería... completamente en no contingente. No contingente, sí. O sea, ¿ustedes creen que no hay una idea no contingente? Sí, yo la verdad, si me lo preguntas así como... Sí, yo creo que no hay ninguna Sí, idea de no primer contingente. vistazo, sí. O sea, haría como todas las ideas... Es que, o sea, todas las ideas dependerían de seres racionales, ¿no? O sea, o podríamos decir que las bacterias tienen ideas. O sea, no sé, como la existencia de la roca en sí misma, pues no depende de nada, pero la idea de la roca sí depende de alguien, entonces... Pues la existencia de la roca también depende de cosas, ¿no? Como lo que ya hablábamos. Pero de nadie, o sea, como de ningún ser, por decirlo, ser, Ah, ok. entre comillas. De ¿sí? ninguna percepción, dices. Ujú. De ninguna percepción. En cambio, pues la roca en sí misma, ya entonces estaríamos otra vez hablando de la causa material, ¿sí? Pero Sí, la sí. causa formal, pues, mentiras. ¿Cuál es la causa formal? Sí, tal cual. La formal sería ¿Sí? la de ideas, la de conceptos. El concepto Sí, de roca. tal cual. Entonces sí, para el concepto de roca se necesitaría necesariamente una percepción. Es que y que esa percepción sería subjetiva. Y Pero no sé sería si entonces- quiere llegar a que hayan ideas que no son subjetivas. Creo que hay algo, y bueno, aquí creo que es bueno que comencemos a decir, o por lo menos yo voy a comenzar a hablar de las fuentes en las cuales me baso, más que nada. Porque vamos a presentarles a Spinoza.
Aquí ya con ellos en privado he hablado bastante de Spinoza y saben lo espinosista que soy, de lo seguidor que soy de Baruch Spinoza. Pero bueno, Sí pues es. Oh. él habla acerca de los atributos de la substancia, ¿no? Y vamos a llegar hasta allá, pero es que quiero llegar es desde verlo lo más cercano a nuestra realidad hasta el concepto de atributo de una substancia. Para que todos digan así como, ¡ah! Tenía sentido lo que estaba hablando Spinoza en ese momento. Porque es que comenzarlo de la otra forma, que es la forma en la cual él lo describe, pues es mucho más complejo y presupone que entendamos terminología pues que no estamos explicando ahorita. Entonces, a lo que me refiero es, ya vamos a llegar a la pregunta que me hizo Sergio, de si hay una idea que no sea contingente. Pero por ahora, la idea de la roca, el concepto de roca, sí o sí requiere otras ideas u otros conceptos. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Breves. Entonces, por ejemplo, ¿qué conceptos trae? Que ya lo hablamos también un poquito. Como está el concepto de cosas materiales, de cosas animadas y cosas inanimadas. ¿Sí? Entonces la roca sería inanimada. ¿Y qué está por encima del concepto de cosas animadas y cosas inanimadas? Está el concepto de cosas, ¿sí? O sea, hay cosas que pueden ser animadas o inanimadas, por lo tanto es un concepto que engloba ambos, los animados y los inanimados. Y por encima del concepto de cosas está el concepto de la existencia misma, ¿sí? O sea, está el concepto de que algo puede ser, de que algo puede existir. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Sí? Pues yo entiendo. O sea, entiendo lo que estás queriendo decir. Ajá. Por encima de ese concepto, por encima de que algo puede existir, no hay nada más. ¿O qué se les ocurre por encima de eso? Conceptualmente hablando. O mentiras, ahí habría otro más, que es el propio pensamiento, ¿sí me explico? O sea, la única forma en la cual podemos hablar de que hay un concepto de roca o que hay un concepto de Francia es que hay un concepto en general, ¿sí? Y ese concepto pues es el propio pensar, el propio ejercicio del pensamiento, ¿sí? Por encima del propio ejercicio del pensamiento, que es un poco lo que tú te referías, como las cosas que existen, son las cosas que podemos percibir por nuestros sentidos y de alguna forma u otra nombramos. O sea, decimos como esto es X o es Y y está en tal categoría. Entonces, además, por encima de ese ejercicio de pensar, no hay nada más encima. ¿Sí me explico? O no hay nada más que nosotros podamos pensar por encima de la categoría del pensamiento como tal. ¿Sí? Sí, conceptualmente, baila. O sea, no hay manera de hacerlo. Nunca hemos sido capaces de ir por encima de nuestra propia mente. O sea, literal, no es posible. O pues por lo menos no ha sido posible hasta ahora. Entonces, respecto a las causas formales, lo primerito que existe Es el pensamiento. Es el pensamiento. Y con respecto a las cosas físicas, a las cosas que existen materialmente independientemente de la forma que queramos o no darle, lo primero que existe es la extensión, ¿sí? Es el hecho de que algo puede existir en un espacio tridimensional, que el propio espacio tridimensional es una abstracción también de algo que existe extensamente, ¿sí? O sea, que tiene una longitud de alguna manera y tiene algún tipo de movimiento o cambio, ¿sí? Me quedé pensando en lo de ahorita, porque es que biológicamente podríamos hablar de que por encima del pensamiento está toda la red neuronal que se creyó de materia para llegar a él, ¿no? Y es que hay dos cosas que para Spinoza no se deben unir, y es la materia y el pensamiento. Okay. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace usted para justificar que un pensamiento crea materia? O que la materia crea pensamiento. No hay forma, ¿no? O sea, usted no puede decir y coger y decir como yo pienso en esta manzana, se creó materialmente una manzana. No, o sea, usted puede tener el pensamiento de una manzana y eso está completamente separado de que en el atributo de la extensión la manzana exista materialmente. ¿Sí me explico? Sí, yo entiendo, pero lo veo más es como ¿quiénes son los que pueden tener pensamientos? Porque de esa forma yo puedo pasar del plano de los conceptos al de la materia. Porque claro, yo estoy de acuerdo que no los podríamos mezclar.
Pero ¿quiénes son los que crean los pensamientos, que sería el plano superior en cuanto a conceptos? Todavía no podemos hacerlo, pero en algún punto podremos. O sea, cuando se pueda explicar justamente a la mente. O Sí, sea, es que bueno, es verdad, eso todavía es un vacío en la ciencia grande, no se sabe cómo nace. Ajá. porque es que estamos eso. sesgados por la misma mente, o sea, Sí. es muy complicado. Lo único que entenderlo. vemos es una correlación. O sea, sabemos que cuando se prenden ciertas neuronas, uno está experimentando algún pensamiento, ¿sí? O sea, podemos decir como, piensa en su mamá. Y la persona piensa en su mamá y se prenden ciertas neuronas. Y hay como una correlación haciéndolo con varias personas que suelen ser las mismas neuronas. Pero pues es que una correlación no es causación. O sea, no porque veamos que ambas cosas suceden al mismo tiempo, significa que esta que es material es causa de esta que es formal. ¿Sí me explico? Sí, no es necesariamente fijo que va a ser así. Pero Ajá. pues yo, o sea, digamos, desde la línea formal, yo sigo la línea que ya le estaba diciendo, que es la de Spinoza, ¿no? Pero aún así, pues si nos salimos de las causas de Aristóteles y pues me preguntas, yo creo que la conciencia sí, y también, o sea, la capacidad de conciencia que tenemos los seres humanos y todo eso, pues sí tiene que sí o sí tener una causa física, o sea, una causa de evolución, ¿sí? Ujú. Nosotros tuvimos ciertas condiciones específicas materiales que nos permitieron desarrollar el cerebro y pues la capacidad de entender el mundo y etcétera, ¿sí? Ajá. Entonces pues si me lo preguntas a mí, la relación está, pero pues por la línea formal únicamente, como tú lo estabas diciendo, creo que por sobre el pensamiento no hay nada más que nosotros podamos entender, ¿sí? Sí. Pero pues, o sea, tiene que haberlo, o sea, no hay... Sí, o sea, de acuerdo con lo que dice Sofía, eso también era lo que yo quería expresar, porque esa correlación tiene que existir en algún momento. Que ni siquiera es una correlación, es que estamos definiendo desde muchas capas de realidad diferentes la misma cosa, siento yo. Sí, es que yo estoy de acuerdo con eso. Y Spinoza estaría de acuerdo conmigo. Si estuviera aquí. Porque es que lo que él decía es que el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento, que para él eran dos cosas diferentes, que se seguían en paralelo, o sea, la una sucedía, digamos, todas las cosas extensas tenían una razón eficiente causal anterior, ¿sí? O sea, el hecho de que yo exista en materia quiere decir pues que hubo dos personas que cuando papá y mamá se querían mucho, ¿sí me explico? Y esa es la razón material de que yo exista, ¿sí? En materia, pero eso no explica la razón en la extensión del pensamiento de que yo exista. No explica cómo se formó el concepto de Yesael, este concepto, ¿sí me explico? Eso Sí. tiene una razón causal que solo se puede explicar en función del propio pensar, ¿sí me explico? Porque yo no puedo explicar un pensamiento en función de cosas físicas. Solo puedo decir que se formó el pensamiento de Yesael porque existe el pensamiento de humano, y como existe el pensamiento de humano, entonces también ese se formó por el pensamiento de ser vivo, y etcétera, ¿sí me explico? Pero una cosa no se junta nunca con la otra, sino que van en paralelo siempre al mismo tiempo. Pero lo que sí diría Spinoza es que ambos atributos son solo una forma de hablar, por así decirlo, de la substancia. Son una forma de entender la existencia. Lo que él diría es que lo único que existe es la substancia, que es aquello que es no contingente, aquello que simplemente es. La existencia es solo la existencia, y no podemos decir absolutamente nada más de ello, más que el hecho de que existe necesariamente. Y luego, como existe necesariamente, de ahí solo puede seguirse que el resto que tiene que poder expresarse de todas las maneras en las cuales algo puede existir. ¿Sí me explico? Sí, o sea, como que esa sustancia tiene la capacidad de expresarse como materia, expresarse como concepto. Sí, o más bien, esas son las formas en las cuales el intelecto, o sea, nosotros los Las humanos, por interpreta. ejemplo, Tenemos la somos capacidad de capaces entenderlo. de entender un poquito qué es esa sustancia. Entonces, nosotros alcanzamos a verlo y decir como, uy, como que hay cosas físicas, como no, es que hay pensamientos, ¿sí? Pero esos son solo formas de hablar acerca de lo que necesariamente existe solo como existencia pura. Eso es lo que diría Spinoza. Entonces sí, ambas son como... Es como... ¿Han visto esta imagen ¿se acuerdan la imagen esta del vestido? Que, no, es que es azul con dorado y que yo no sé qué. ¿Sí se acuerdan? Sí, que otros Es- lo veían como azul con... No me acuerdo bien. Sí. Como si era como azul con dorado. Pues para mí era azul con dorado. Claro que no, era blanco. El punto es ese, ¿no? Como que el intelecto puede obtener información completamente diferente de la misma cosa, pero eso es el intelecto. La cosa es y ya. La cosa no es en función de cómo lo quiera entender yo, sino que la cosa es como ella es, y luego el intelecto es el que la define en función de la materia o del pensamiento. Mm. Ya.
Sí, claro, no, y estoy de acuerdo con eso. Es complicado estar de acuerdo, pero sí es complicado. Pero sí, estoy de acuerdo, digo. Y digamos, resumiéndolo, al fin y al cabo todo existe, ¿no? O sea, como que realmente no. ¿Hay algo que no exista? ¿Cómo hay algo que nosotros podamos decir que no existe? O sea, podemos decir que las cosas existen, pero no como creemos que existen. Eso es como lo que yo diría. Porque, ok, sí. Sí, Spinoza, por ejemplo, tenía esta idea de que todo existe necesariamente. O sea, que yo no puedo existir más que de forma necesaria, porque me sigo de la naturaleza necesaria de la substancia. O sea, si la substancia existe necesariamente, pues yo necesariamente existo, ¿sí me explico? ¿O no? O sea, yo no existo por mí mismo, existo por la substancia, por lo que Spinoza llamaba la substancia. También lo llamaba Dios, pero no le vamos a llamar Dios. Él solo le decía Dios por razones políticas. Entonces no lo vamos a hacer porque el contexto cambió. Pero, a ver, más bien, hagamos el siguiente ejercicio. Para que la existencia no contingente podamos decir que es real, o sea, que existe genuinamente, ¿qué se tendría que cumplir? ¿Cuál, perdón? La no contingente, la necesaria. La necesaria. Pues tendríamos que asegurar que hay una primera causa, ¿no? O sea, que si nosotros nos vamos muy hacia el fondo y al fondo y al fondo de las cosas, tiene que haber como algo que esté, una causa primera, algo que estuviera moviendo las cosas en primer lugar, para que comenzaran a moverse causalmente. Uh-huh. Y para poder decir eso, entonces tendríamos que eso primero no podría depender de las cosas que le siguen, ¿no? Porque si yo quiero definir, digamos, si yo quiero definir una sonrisa, tengo que tener el concepto de cara, porque si no el concepto de sonrisa no tiene sentido, ¿sí me explico? O emociones. O de emociones, por ejemplo. Pero, en cambio, sí puedo definir la cara y no me importa la sonrisa, ¿sí? O sea, yo puedo definir completamente la cara y no fijarme en la definición de sonrisa y tiene sentido, ¿sí? O sea, yo puedo decir conceptualmente que es una cara y la definición de cara no incluye necesariamente la definición de sonrisa. Entonces, una primera causa cuyas consecuencias no le afectan. Sí, pues entre comillas. Sí, o no la cambian, ¿no? O no depende de ellas. Porque si dependiera de ellas, entonces su propia definición está en mayor o menor medida coaccionada por otra definición, ¿sí? Y entonces no sería causa primera, porque ya habría dos cosas, ¿no? O sea, existiría esta cosa y la otra que en parte la define. ¿Sí me explico? O sea, nosotros siempre estamos definiendo cosas en función de otras cosas, como ¿por qué sabemos que yo soy humano? Pues porque no soy todo el resto de categorías que conocemos. Entonces, si hay una causa primera, tiene que no poder definirse en función de otra cosa. Tiene que ser definida como ella sola. ¿Sí? Sí, pues o sea, digamos, bueno, pero respecto a la pregunta, entonces ¿ustedes qué creen? O sea, pues porque, pues bajo esa lógica, a mí me parece que todo existe, ¿sí? O sea, que no existe algo que no exista. Sí, bajo la lógica de la sustancia, no se podría ver así. Porque como la sustancia es la creadora de todo, y nosotros lo único que estamos es interpretando ideas o materia. Si ni siquiera la creadora, es simplemente sí, eso que está ahí. Sí, porque no crea, de lo ya que siempre todo depende ha estado. Sí. Sí, igual, sí. es que ese es el punto importante, porque, o sea, la única forma en la cual, y eso es a lo que quería llegar, porque, o sea, la única forma en la cual puede existir esa sustancia, podemos decir que existe, es si contiene todo el resto de cosas. Porque si fuese la sustancia menos Yesael, entonces ya habría una cosa que no es la sustancia, entonces la sustancia estaría por lo menos en parte definida por esa otra cosa que no es sí misma. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces tiene que incluir todo, o sea, la única forma de que la sustancia exista es si su definición incluye la definición de todo el resto de cosas que la componen. Entonces hay una infinidad de cosas que existen, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, todo existe, todo lo que puede existir, existe. Y la suma de todas esas cosas existentes, esa es la sustancia, esa es la existencia misma, es la categoría superior de todas las cosas, es el campo cuántico indeterminado que compone la materia que nos compone a nosotros a su vez. Ok, ¿sabes? Pero bueno, o sea, chévere, la verdad, es muy interesante verlo de esa manera. Pero me gustaría aterrizarlo un poquito a como de pronto, ¿para qué nos sirve entender la existencia? O sea, a lo bien, ¿para qué nos sirve entender la existencia? Porque sí, es cierto
Pero entonces si decimos que todo existe, como que de pronto no es tan útil, ¿no? No es tan útil entenderlo. Es más útil entender lo que tú estabas diciendo y lo que también pues Sergio estaba refiriendo ahorita, que si todos hacemos parte de una sola sustancia, pues de pronto este tema de la... O sea, eso es en todas las capitas de realidad que nosotros queramos, creo yo. O sea, podemos decir que todos hacemos parte de una, como de un mismo conjunto, en todas las capitas de realidad, ¿no? Incluso como humanidad, ¿no? Uh-huh. Y eso ayuda un poco de pronto a, no sé, reducir los conflictos interpersonales con la gente, dejar de tener ideas idiotas como Francia y Colombia, no sé, siento yo, tal vez un poquito. Porque es que está bien entender la existencia, pero si no se entiende alguna práctica en entender cómo funciona la existencia, pues no, realmente no, de pronto no tiene tanto sentido filosofar sobre ella, ¿no? Uh-huh. Otro uso que yo de pronto le veo a esto es darnos cuenta de qué cosas existen necesariamente y qué cosas en realidad, si digamos hasta cierto punto cambian y nosotros tenemos de hecho la capacidad de cambiar, como los pensamientos, ¿sí? Uh-huh. Porque pasa que no sé, los pensamientos, y con pensamientos me refiero también de pronto como a las emociones y a, no sé, la manera en la que nos desenvolvemos con las personas, etcétera. Porque si nosotros nos damos cuenta de que esas cosas se pueden modificar y se pueden cambiar y realmente no son como intrínsecamente necesariamente de la manera en la que son, entonces de pronto es más fácil desapegarse de eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la razón práctica que le hallo a pensar acerca de la metafísica primera del universo es justamente aclarar ideas erróneas que tengamos acerca de cómo funciona todo. Y eso creo que tiene demasiadas utilidades. O sea, otra utilidad que le veo es, por ejemplo, tan solo en la práctica científica. Porque es que gran parte de los problemas científicos que hemos tenido por años se han dado por errores metafísicos. O sea, se han dado porque, digamos, nosotros durante muchísimo tiempo asumimos que lo esencial que componía el resto de la materia tenía que ser una partícula, o sea, tenía que ser un puntito en el espacio. Y que de muchos puntitos en el espacio se formaban cosas complejas. Hoy en día sabemos, o creemos saber, que no. O sea, la mejor explicación que tenemos es que la materia está compuesta de campos. ¿Qué significa eso? Pues que no somos puntitos en el espacio, sino que somos fluctuaciones en una sola malla que es una sola. O sea, no son muchas mallas que nos componen. Bueno, ahí ya hay campos de electrones, campos de fotones, etc. Pero mi punto es que no somos pequeños puntitos en el espacio. Somos una fluctuación en una malla que nos compone a todos por igual. Que extrañamente es lo mismo que decía el hinduismo. Pero entonces mi punto con eso es que para ellos llegar a esa conclusión fue una cantidad de trabajo impresionante, que de pronto si nos hubiéramos sentado a pensar, bueno, metafísicamente qué tiene más sentido, y bueno, de pronto sería bueno leer un poquito el hinduismo. Entonces nada, o sea, a muchísimos matemáticos, habría habido muchos matemáticos muy felices de no tener que hacer tantísimas ecuaciones cuando solo tenían la ecuación de Schrödinger para leer la física cuántica, si metafísicamente se hubieran puesto a pensar como, ok, de pronto no me toca pensar la posición específica de este electrón, sino que simplemente es un cambio de energía en un campo y no me importa exactamente dónde está este preciso electrón, porque ese preciso electrón no existe. ¿Sí me explico? Entonces, si se hubiesen dado cuenta de eso antes, que se habrían podido haber dado cuenta, reflexionando un poquito acerca de la existencia, pues no se habrían matado tantísimos matemáticos haciendo una ecuación que es cansoncísima. Entonces yo creo que si queremos saber, por ejemplo, la naturaleza primera de la materia, va a ser necesario que hagamos reflexiones acerca de la existencia. Y yo creo que queremos saberlo, porque con base en entender eso es que hemos podido desarrollar tanta tecnología que tenemos hoy en día. Y podremos desarrollar muchísima más a futuro que ni siquiera somos capaces de contemplar, ¿no? Entonces siento que esa es otra utilidad, pues que si tenemos errores metafísicos, pues la ciencia no va a hallar respuestas, como el problema de la mente y el cuerpo, ¿no? Ya que los dos nombraron una utilidad, yo voy a decir otra utilidad. Y es cuando no tengan de qué hablar con esa persona, pregúntenle qué es existir. Y así la persona se va y ya, ya no hay se problema. acabó la conversación.
No hay problema porque pues si no hay personas. Entonces sí, pues de pronto volviendo un poquito al planteamiento que me hice al principio, paila, te toca ir a trabajar. O sea, si existe el bus, existes tú, existe el capitalismo, entonces paila, igual toca ir a trabajar y no todo es una ilusión. Lo que sí es una ilusión, como estaba intentando yo decir hace un tiempo, de pronto sí es como la manera en la que uno percibe las cosas, ¿sí? Como los pensamientos los pensamientos contingentes. Entonces, eso se puede cambiar. Y a partir de la perspectiva que uno tenga de las cosas y a partir de, no sé, de pronto de qué tanto uno comprenda a su alrededor y a las personas que tiene alrededor y a las situaciones con las que está viviendo, pues uno efectivamente sí puede un poco intentar mejorar su existencia. Digamos que eso es como el principal problema que uno tiene como ser humano, ¿no? Entonces, pues sí, paila, no, las cosas no son una ilusión, eso es lo que yo siento que es mi conclusión de este podcast, pero pues la existencia de uno sí, pues teniendo como ventaja que es no contingente, perdón, que es contingente, siempre me confundo, pues se puede cambiar. Y esa es la utilidad que pues ya como podemos verlo acá, se puede aplicar a muchas áreas de la vida, como la ciencia, como la psicología, como la vida personal, en las conversaciones incómodas, ya saben, muchachos. Y ya esa es como mi conclusión en este momento. Sí. Bueno, pues, o sea, yo siento que la mía es casi que la contraria. Porque, ok, me voy a ir un poco por la visión estoica, porque siento que es lo único que se puede hacer. Yo creo que las cosas existen y existen necesariamente de una forma porque tienen que seguirse de esta naturaleza que tiene que sí o sí ser existente. Y eso no hay forma de cambiarlo. Yo no puedo hacer que algo exista menos o exista más. Lo único que puedo hacer es corregir mi mal entendimiento de lo que existe. Porque en lo que sí concuerdo contigo es en que no necesariamente porque estas cosas existan de una manera o de otra significa que yo sepa cuál es la forma correcta de interpretar esa existencia de esa cosa. ¿Sí me explico? O sea, igual hay una sociedad allá afuera, hay algo a lo que le llamamos sociedad, que a fin de cuentas es una existencia contingente en otras cosas. Y eso a lo que llamamos sociedad puede ser reinterpretado, pero eso no va a hacer que cambie la sociedad. Lo único que va a hacer es que, como yo la percibo, sea más correcto o sea más incorrecto. Y de mi percepción correcta o incorrecta de la sociedad va a resultar que yo sufra o esté tranquilo con la vida. Eso es lo que pienso. O sea, siento que habrá vainas que no podemos controlar. No, pero nada sí se puede controlar, solo... Es más, sí, yo creo que nada se puede controlar porque todo sucede necesariamente. Pero lo que sí podemos ilusoriamente cambiar es cómo percibimos las cosas que están allá afuera. Y darnos cuenta de cuál es la mejor forma de interpretarlas. Como, ok, si todo es contingente, entonces esto es contingente ¿en qué? ¿Con base en qué? Si hay una persona que no me cae bien, ¿cuáles son las razones reales de que no me caiga bien? ¿Y cuáles son una malinterpretación mía de esa realidad que estoy viviendo? ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Y pues, o sea, sí, lo que yo siento es que aunque no tenemos ni idea, pues sigue siendo útil, justamente por lo que tú dices. Y ya, o sea, sigue siendo útil intentar un poco como abstraerse de lo que creemos que es real, ¿sí? Eso es lo que siento que es útil. Igual también nunca lo hablamos, pero la realidad es otro tema, ¿no? Desde mi punto de vista ya yo me quedaría con... A mí me gustó mucho volver a la idea del fractal y pensarlo como una existencia en fractal de todo el tiempo existiendo y pues igual también como que igual la idea de sustancia, independientemente de que sea real o no sea real, pues no afecta a nuestra existencia actual, ¿no? O sea, digamos esa percepción actual. Y me quedo más es con la utilidad que nombraba Sophie, ¿no? Como intentar pensar que pues todos compartimos una existencia. Bueno, yo la interpreté así, no fue literalmente lo que dijiste, pero todos compartimos al menos esta existencia actual en este plano, así que pues chévere si podemos manejarla mejor. Ok, espera, te parto, no mentira.
Sí, es que es muy complicado, o sea, el tema de la existencia es complicado. Y si lo que es real y no es real también es otro tema complicadísimo, ¿no? Porque ahí sí estaríamos de acuerdo en decir que Francia es real. Por más de que su existencia sea contingente. No, pero sí, quedamos de que todo es real, mucho. No, mientras está bien, listo. Pues gracias por escucharnos. Cuídense mucho, tomen agua, que les vaya bien. Chao. Chaitos.